Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras. Hoy vamos a leer los capítulos del 24 al 27 de este libro de Isaías. Cuando comencemos hoy en el capítulo 24, veremos que muchas Biblias titulan este capítulo como El juicio a las naciones. Este capítulo se inicia con una sección especial en la que Isaías dirige nuestra atención a la consumación de los tiempos y al juicio final del mundo. Pasamos de los castigos a cada una de las naciones que rodeaban a Judá, que ya leímos en los capítulos anteriores, donde pudimos ver que comenzaba el anuncio del juicio a Babilonia en el capítulo 13 y terminamos con el anunciado juicio a Tiro en el capítulo 23. Hoy, en el capítulo 24, vamos a ver este juicio a las naciones. Si bien en los capítulos que leímos pudimos observar entremezclados algunos versículos que apuntaban al día del juicio final, ahora leeremos profecías que nos trasladan a mirar estos eventos que son en el futuro de la humanidad de una forma concreta. Estos capítulos nos ofrecen abundante consuelo y esperanza también a quienes hemos sido llamados por el Señor para salvación, a quienes esperamos este reinado eterno de nuestro Señor en un mundo donde la paz será en todo y en todos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. A quienes leyeran estas profecías sin conocer y aceptar con una fe verdadera las promesas de esperanza que nos dejó nuestro Señor, es muy probable que en vez de verse animados o confortados con lo que estamos leyendo, con el ver la justicia de Dios en medio de este mundo, quizás se vean atemorizados o desanimados con el relato de estos eventos finales. Por eso es importante entender que aquellos que hemos aceptado a Cristo, que el Señor nos ha llamado y que vivimos por fe y confiamos en Él, estas palabras, esto que estamos leyendo tiene que ver con consuelo en medio de nuestras vidas. Sabemos que va a llegar ese día donde el mundo tal como lo conocemos terminará y el Señor juzgará a los incrédulos y malvados, echándolos para siempre de su presencia, al tiempo que tomará a su pueblo para que viva con Él eternamente en la gloria. Lo que vamos a leer el día de hoy no es distinto a lo que nos advierte nuestro Señor al final de su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo recordó a sus discípulos que vendrían guerras, cataclismos antes del fin. Nuestro Señor decía: oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por lo tanto, el conocer estas verdades tiene un objetivo. Nuestro Señor dice: no os turbéis, es decir, debemos confiar, debemos tener calma, no debemos perder la fe, porque debemos recordar que todo esto es necesario previo a nuestra nueva vida en una eterna paz. Cada desgracia no solo nos recuerda cada desgracia de la que vamos a leer el día de hoy que anuncia el profeta, no solo nos recuerda el poder de Dios, sino que también nos deja ver cuán impotentes e insignificantes son los seres humanos ante el Altísimo Dios, Señor del universo, y su poder. El profeta nos advierte en el versículo 5 del capítulo 24 y dice: también la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno, recordando así que el juicio es responsabilidad de la humanidad y de su maldad. Esto queda claro en este versículo 5 del capítulo 24. También vemos que este juicio no hará acepción de personas, es decir, será para todos por igual. Así lo describe el versículo 2 de este capítulo. Dice que el juicio será sin distinción. El profeta lo menciona de esta manera, habla de sacerdotes, amos, esclavos, amas, criadas, el que compra y el que vende, el que presta y el que pide prestado, el acreedor y el deudor. De esa forma, haciendo estos contrastes, el profeta nos recuerda que el juicio será sin distinción alguna para todos en medio de este mundo. Pero también veremos en este relato cómo un remanente será reunido para librarlo del juicio y cómo el profeta ve a este remanente alabando al Señor desde los confines de la tierra. Vemos cómo en este relato Isaías escucha que los cánticos de alabanza provenían desde los confines de la tierra. El pueblo de Dios se regocija, pero al mismo tiempo, en medio de este relato, pareciera que el profeta vuelve nuevamente su vista hacia la tierra, hacia la gente que la habita, y ve la tribulación de los condenados, y lleno de angustia ante este castigo, exclama
El profeta dice, oh, mi desdicha, ay de mí, Señor. Ni el Señor ni su profeta se complacen con el juicio, pero esto es real. Y esto lo vemos en el lamento del profeta en medio de la lectura de este capítulo. Mi desdicha, ay de mí, dice el profeta al ver esto. Luego, cuando pasemos al capítulo 25, en el versículo 8, vemos cómo el profeta comienza diciendo que el Señor destruirá la muerte para siempre. Y así vemos cómo hay una perfecta conexión con lo que nos transmite Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, donde dice, y el último enemigo que será abolido es la muerte. La muerte será vencida. Y acá el profeta Isaías también lo recuerda. En este versículo 8 del capítulo 25 continúa y dice, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado, expresando así la misma idea que encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dios tiernamente enjugará las lágrimas de nuestras mejillas después de este juicio que anuncia el profeta. El llanto de los humanos fluye de los corazones quebrantados y dolidos. Los niños lloran cuando sienten dolor. Los adultos lo hacen ante la tragedia o la pérdida. Las lágrimas son a menudo la única respuesta del ser humano que puede exhibir ante circunstancias que no se pueden modificar. Por supuesto, la muerte es una de esas dificultades y nos encontramos también con otras. ¿Qué consuelo les ofrece Dios a sus creyentes? Acá está claro, Él enjugará las lágrimas de nuestras mejillas. Qué extraordinaria promesa y qué hermosa imagen el ver la compasión del Señor por nosotros. El propio Dios se detiene para consolar a su pueblo y enjugar así amorosamente nuestras lágrimas. Luego en el capítulo 26 veremos una invitación del profeta en medio de este anuncio de juicio para que confiemos en el Señor. Los versículos 3 y 4 dicen, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Así que esto nos debe animar, nos debe confortar. Debemos confiar en el Señor y sus promesas. También podrá observar cómo el profeta habla de la resurrección en el versículo 19 de este capítulo 26. Comienza el versículo diciendo, tus muertos vivirán. Y esta es la promesa que debemos tener en mente y que podemos aceptar con confianza, porque, porque nosotros hoy día hemos visto cómo el Señor ya resucitó como el primogénito de muchos. Así que hermano y hermana, para finalizar el día de hoy, si alguien se siente temeroso quizás al leer estos pasajes o ansioso quizás, es útil recordar pasajes del Nuevo Testamento. Pedro escribe y dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo y trajo diluvio sobre el mundo de los impíos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por lo tanto, acá hay una verdad que nos recuerda Pedro, que el juicio que está, que ha pasado, que ha ocurrido y que va a ocurrir está advertido por Dios, pero debemos quedarnos con que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. También el apóstol Juan escribe acerca de la destrucción final de Satanás, Apocalipsis 20, la forma de pensar que nosotros vemos de Isaías 700 años de Cristo y la del apóstol Juan o lo que leímos de Pedro acerca de 100 años después de Cristo son asombrosamente similares. Así que no nos debe sorprender que estos capítulos del profeta fueran considerados por algunos como lo que llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento. También es bueno recordar lo que dice Pedro en su segunda carta. Cuando vamos al capítulo 3, versículos del 7 al 9, nos dice así, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Así que oremos, hermanos y hermanas, para que todos procedan al arrepentimiento, que nuestros conocidos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo puedan conocer al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, quiere que todos se salven. Él no se agrada en la destrucción de la humanidad, al contrario. Vimos acá que el lago de fuego está reservado para Satanás, para los enemigos, pero el hombre se ha apartado del Señor, ha quebrantado el pacto, como dice ahí. Así que podamos orar constantemente y mostrar el mensaje de verdad a aquellos que aún no lo conocen. Así que te animo, hermano y hermana, a perseverar en los caminos del Señor, a confiar, a permanecer con nuestras lámparas encendidas, esperando la venida de nuestro Señor. Pero mientras esperamos, tenemos una responsabilidad y esta es proclamar el Evangelio.